Bueno, estamos intentando establecer nuestro rumbo, que nuestro rumbo sea un rumbo fijo, estable, eh, que no sea movido por circunstancias, por sentimientos, que si uno tiene la oportunidad de viajar y no tiene otra herramienta que una brújula, y la brújula muestra el norte, no depende de que yo quiera, me parezca que el norte está a la derecha o a la izquierda. No, no depende de eso. Tengo que hacer caso a lo que me está diciendo la brújula. Si yo soy un piloto de avión y estoy viajando de noche, o hay neblina, o hay lluvia, no dependo de mi vista, dependo de los instrumentos. Es más, casi ni ven las pistas de aterrizaje a veces. Confían en los instrumentos que tienen delante de ellos y aterrizan aún sin estar viendo físicamente la pista de aterrizaje. Un rumbo fijo es determinado por alguien que no cambia, por algo que no tiene estados de ánimo. Hoy te dice seguime, mañana te dice no me sigas. Hoy te dice soy así, mañana te dice no, soy asá. Seguir a una persona así es complicado. Sin embargo, nosotros tenemos un Dios que no cambia. No hay una sombra, ni siquiera. ¿Cuánto es el espesor de una sombra? Está complicado. Bueno, ese espesor no cambia, ni ese espesor cambia. Entonces es firme, es algo en lo que yo puedo confiar, aun cuando mis sentidos me digan estás equivocado, aun cuando mis emociones me estén engañando, aun cuando esos pensamientos tengan mi voz y crea que son, a veces creemos que somos nuestros. No hay pensamiento que engañe más que ese que viene con la voz nuestra. Pero es el traidor que está dentro de nosotros, es el antiguo Eduardo que a veces se quiere sabotear a sí mismo. Y no hay que escucharlo. Tengo que tener un rumbo fijo. Mi norte es Jesús. Y tengo que recalibrarme casi a diario. No sé ustedes, quizás ustedes es semanal, mensual, anual. En mi caso es diario y capaz que un par de veces al día, 3 veces al día, 4 veces al día. Cada 6 horas, bueno. Y un rumbo fijo que nosotros hemos establecido desde hace un tiempito a esta parte es el Evangelio. El Evangelio no cambia, el Evangelio es la buena noticia de Dios que no ha cambiado. No es una noticia distinta todas las semanas. No es que tengo que prender el noticiero para ver si aumentó el Evangelio, si se devaluó, si ahora está en otro lado. El Evangelio es Cristo Jesús. No cambia. Entonces, es bueno hacer que nuestro norte sea Jesús. Y el Evangelio es la noticia de que Él sigue estando en su trono. Vimos un poco toda la historia acerca del Evangelio, cómo fue desparramándose por primera vez en el primer viaje, sobre todo a los gentiles, obviamente, de Pablo hacia la región de Galacia. Y no está de más otra vez delinear el Evangelio. Disculpen que sea reiterativo, pero yo creo que en la reiteración se aprende. En la repetición no lo digo yo, lo dice Pablo. Dice, miren, les tengo que decir una y otras veces las cosas, pero no solo por ustedes, sino por mí mismo, que las necesito escuchar. Entonces, no está de más entender que hay 3 simples elementos para delinear el Evangelio. Pablo mismo dice, de ninguna cosa hago caso. ¿De qué cosas hace caso? Ninguna.
Esto no quiere decir que no le voy a hacer caso a Marina, porque no es una cosa, ¿sí? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo, calculo, preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Alguien que está corriendo una carrera es porque tiene una meta. Y el que tiene una meta es porque tiene un punto de llegada. ¿Te imaginas correr una carrera donde no tenés una llegada? Es triste. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, el servicio que recibió Pablo del Señor Jesús. ¿Cuál es ese servicio, ese ministerio? Dar testimonio, dar, ser testigo del Evangelio, de la gracia de Dios. A veces leerlo así tiene más sentido, ¿no? A veces lo leemos todo corridito, el Evangelio de la gracia de Dios, y nuestra mente tiende a repensarlo y decir, ah, debe ser esto. Sin embargo, cuando uno trata de leer el Evangelio de la gracia, no es de otra cosa. ¿Y de quién es esa gracia? De Dios. Entonces ahí es donde uno tiene que entrar a mirar. Entonces, es de Dios, nace, se revela, es el poder de Dios para salvación. Es solo por fe, solo en Jesús y solo por gracia. Nada más. Solo por fe, hay que creerlo a lo que Él me dice que es. Solo en Jesús y solo por gracia. Y como es solo en Jesús, es objetivo, no es subjetivo. Ah, bueno, a mí me parece que podría también ser así. Todos los caminos conducen a Dios. No, hay un solo mediador entre el hombre y Dios. Jesucristo, hombre. No hay otro. Él es el camino. No es un camino. El camino. Entonces el objeto o el objetivo es Jesús, el Mesías, profetizado según el linaje de David, muerto y resucitado, hecho sumo sacerdote, rey y Señor para siempre. El objetivo del Evangelio es Jesús. Y está completo el Evangelio. Es de Dios, es en Jesús, y cuando Dios hace las cosas, parece que las hace bien. Está completo. Nada se le puede agregar, porque todo ha sido pagado. Si ustedes van a un restaurante y piden de comer, y a alguien se le ocurre pagar la cuenta de ustedes, y cuando van a pagar, el mozo dice, no, está todo pago. Entonces dice, pero, ¿y la gaseosa? Está todo pago, señor. No, pero las milanesas, está todo pago, señor. No, pero el flan con crema que me comí, señor, todo pago. Y el cafecito, todo pago. Cuando Cristo estaba en la cruz, dijo, consumado es. No, pero déjeme lavar los platos, por favor. Está todo pago, está todo pago, está todo pago. El heladito. Está todo pago. El helado está pago. Todo pago. Bueno, pero como que no creemos y le decimos, no me deja barrer aunque sea para sentir que pagué algo. Déjeme barrer el lugar. Está, Una de mis valencias son esas, ¿eh? sí, está terminado, está completado por completo, en todas las formas que uno se puede imaginar, en todas las aristas, por donde uno le busque, está terminado el Evangelio en Cristo Jesús, que es de Dios, solo por gracia y solo por fe. Toda otra discusión, toda otra, no le hago ningún caso. No lo estimo precioso para mi vida. Quiero acabar mi carrera con gozo, no con tristeza, no con preocupación, con gozo. Porque mi meta es segura.
Pero hay quienes predican otro evangelio. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, si viene Gabriel, si viene Miguel, si viene, no sé, Cupido, si viene el ángel, el verdulero de la otra cuadra que se llama Ángel, cualquier otro ángel les anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Es una palabra sumamente fuerte. Anatema es aquello que debe ser maldito, algo que debe ser condenado, algo que debe ser destruido. Cuando el Señor nos dice que algo es anatema, todo nuestro ser tiene que estar atento. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio que habéis recibido, sea anatema. Entonces, cualquier otro evangelio que se nos predique es basura. Si el evangelio está centrado en el hombre, es basura. Si el evangelio es subjetivo a cómo me siento o a cómo a mí me parece, es basura, es tóxico. Si alguien me dice que el evangelio en Cristo Jesús está incompleto, que necesito algo más, es basura. No tengo temor a decirlo porque más claro no puede estar. Sea maldito, sea destruido, sea condenado el que dice otra cosa. Bueno, esto es a modo de revisión, ¿no? Por eso Pablo, después de haber caminado toda esa tierra, toda esa gente, haber recibido piedras, haber recibido toda clase de maltratos predicando el Evangelio, aunque mucha gente creyó, él se enfocó en esa mucha gente que creyó, de tal manera que cuando hace todo el recorrido, vuelve por las ciudades confirmando a aquellos que habían creído, no importándole, no estimando su propia vida como algo importante, sino el Evangelio, el ministerio que Dios le había dado, el Evangelio a los gentiles, comunicar otra vez esa verdad de las maneras que sea posible. Por eso, después de un tiempo que se va Pablo, vuelven los fariseos a predicar un evangelio distinto. No, Pablo, está bien, pero falta un poquito. Tenés que circuncidarte, tenés que guardar el sábado, tenés que eh, ver la ley de Moisés. Entonces, Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Ni siquiera está hablando de él mismo, ¿no? Está hablando de que Dios lo llamó a obtener el regalo que es Cristo mismo, para seguir un evangelio diferente, para seguir una noticia diferente, para seguir un mensaje diferente. No es que hay otro, no hay varios evangelios, es uno. Pero estos algunos vinieron de parte de Jacobo. Jacobo dice que él no los mandó, pero ellos se presentaron como discípulos de Jacobo. Y estos algunos han salido de nosotros, pero él dice, no le dimos ninguna orden de que vayan a decir nada. Entre nosotros quizás está bien lo que están diciendo, entre los judíos, pero nadie le dio una orden para que vaya a los gentiles y les diga que tienen que agregar cosas. Entonces Gálatas es una carta de un ex fariseo hasta las muelas. Pablo era un fariseo hasta las muelas, que se está recuperando, se recuperó de ese fariseísmo, de ese ser hermanos pródigos, el hermano mayor del pródigo, adicto a la propia justicia, adictos al legalismo,
adictos a la religión basada en el desempeño, adictos al pensamiento de lo que Dios hará por mí depende de lo que yo haga por Dios. Merecimiento, desempeño, obras. Esto es un suicidio espiritual. ¿Podés vivir una vida de creyente? Podés, pero espiritualmente es un suicidio. No hay vida. Fariseo quiere decir separado. Separado. Alguien que señala también y dice, este sí, este no. Este puede entrar, este no puede entrar. Señala. En Gálatas encontramos 5 veces la mención a esta secta, esta parcialidad, acuérdense, fariseos, herodianos, bueno, ahora no me acuerdo todos, escribas, pero estos eran los más aferrados a la ley. Entonces, 5 veces, fíjense que les voy a tirar algunas ideas de lo que piensa alguien que es fariseo. ¿Puede alguien ser fariseo sin ser judío? ¿Alguien los ha experimentado? Bien, entonces podemos decir que es más que algo de una raza, algo étnico, es un espíritu, es una forma de vivir, es un hábito, es una forma de pensar. El fariseo está atraído hacia la actividad religiosa, no necesariamente hacia Dios, hacia la actividad religiosa. Le puse los versículos para que si alguien los quiere buscar. Se jactan del mérito religioso, ancestral o nacional. Oh, yo nací en tal iglesia. Nosotros somos desde el principio. Nosotros somos puros. Solo se asocia con los que considera religiosa y moralmente de la misma corriente. Los demás son todos impuros. Los demás son todo mezcla. Los demás son todo... Hace juicios religiosos rápidos y generalmente no profundos. Y esos juicios están basados en hipótesis teológicas preconcebidas, no acordes a las escrituras, sino que preconciben una idea y después el juicio lo emiten por esa idea preconcebida. Se enfocan en las tradiciones religiosas más que en las circunstancias de la gente. No es flexible el fariseo a ceder sus tradiciones religiosas para suplir la necesidad de la gente. ¿Qué decía la ley en cuanto a alguien que adulterara? ¿Qué decía? ¿Qué había que hacer? Apedrearla. Apedrearla, claro que sí. Eso es lo que decía la ley. María quedó embarazada sin que José le haya tocado un pelo, porque no habían tenido relaciones sexuales, no habían tenido. Entonces, había que apedrear a María. José la iba a dejar secretamente. A ese acto Dios dice, este es un varón justo. Entonces nos tenemos que poner a pensar cómo puede ser justo si no está aplicando la ley. Si no está aplicando el código. Más tarde Jesús encuentra que le traen una adúltera que la agarraron justo. Se la traen y le dicen, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice el código? ¿Qué dice el estatuto? Hay que apedrearla, señores. Jesús dice, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
Vio la necesidad de esa persona por encima de las tradiciones, por encima de la ley. Porque había alguien más grande que la ley en ese momento. ¿Dónde están los que te condenaban? No, Señor, no hay ninguno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. El fariseo se enfoca más en la tradición que en la sanidad de la gente. Más importante que lo que siempre se hizo, cómo se hizo. No importa si la gente se siente mal, no importa si espiritualmente. No les importa. El fariseo se enfoca en la tradición religiosa más que en la palabra de Dios. Aunque la palabra de Dios pueda estar en contra de su tradición, no. Por encima está la tradición, lo que hemos hecho, lo que fuimos. Pero la palabra dice esto, pero nosotros hemos hecho esto. Muchas veces dejan la palabra por la tradición. El fariseo enfatiza la apariencia externa más que la actitud del corazón. El fariseo siempre prueba con actitud negativa las obras de Dios. Tiene una actitud negativa a los milagros, tiene una actitud negativa frente a el crecimiento espiritual de otra persona, tiene una actitud negativa. Planea, trama con astucia, con el objetivo de atrapar a los ministros de Dios. Ese es el espíritu del fariseo. No cumple con las verdades que conoce las verdades, pero no las cumple, no las vive. Es más importante la apariencia. Se interesa en la alabanza y en el elogio de la gente. No en que pueda ser elogiado por Dios, aun cuando toda la gente alrededor piense que está equivocado. ¿Ustedes creen que la gente que estaba alrededor de Jesús, a no ser por la adúltera, lo elogiaron? No cumple la ley. No cumple con el sábado. Este hombre está loco. No se lava las manos. Se junta con pecadores. ¿Cómo puede ser? A Jesús no le importaba el elogio. Le importaba el elogio de una sola persona. La del Padre. Entonces el fariseo no creamos que es alguien que está en Israel, no creamos que es alguien que ya dejó de existir, no creamos que no podemos llegar a ser nosotros un poquito fariseos. No estoy hablando por nadie acá, estoy hablando por Eduardo. Que no pueda tener alguna actitud fariseica, de la cual necesito ser rescatado, de la cual necesito limpiarme. No quiero limpiarme por afuera. No quiero tener el vaso limpio por fuera. Quiero que se limpie desde adentro. No quiero ser un sepulcro blanqueado. Cuando empezaban las fiestas, blanqueaban los sepulcros con cal, porque si un judío tenía contacto con algo muerto, ya no podía participar de la fiesta. Entonces, blanqueaban los sepulcros para que todos supieran dónde había un sepulcro, entonces no se acercaran. Y Jesús utiliza eso. Ustedes son sepulcros blanqueados, pero por dentro está todo podrido. No estoy hablando de que nuestra condición es de gente podrida. No tenemos que dejar que nada de esto entre. Porque son las personas que más repelió el Señor. Más repelió o repeló. Repeló el Señor. Con las personas con las que más se puso en contra. Sean malditos, sean anatemas, sean destruidos. No les hagan caso. Bueno, demasiado ya para los fariseos, pero por lo menos tenemos una idea, ¿no? Pablo y la misión. Quizás la clase de hoy o lo que quería compartir hoy es la parte que menos nos gusta ver.
porque quizás es demasiada teoría, es demasiado texto, pero yo los invito a que piensen en esto. El evangelio que Pablo predicó no tiene que ver solamente con lo que dijo. El evangelio, la buena noticia, Pablo la experimentó. Su vida es testimonio del evangelio. Pablo confiesa el poder del evangelio confesando su propia impotencia ante las cosas de la vida. ¿Cómo le llegó esa noticia? Solamente por gracia. ¿Se lo merecía Pablo? Al contrario, Pablo no se merecía eso. Se merecía la muerte, la peor de las muertes, porque consentía en matar creyentes. Consintió en la muerte de Esteban. Y no creo que haya sido el único. Mujeres, niños, entraban en las casas, hacía desastre. No se merecía. No se merecía ser salvo. Sin embargo, es en Jesús, solo por gracia y por fe, porque creyó. No había, ¿qué merecimiento hubo en Pablo? Ninguno. ¿Se aplica el Evangelio en la persona de Pablo? Absolutamente. Entonces Pablo ni siquiera, si Pablo en ese momento, en vez de quedar ciego, hubiera quedado mudo, el Evangelio se hubiera completado, el Evangelio hubiera sido predicado en su sola persona. Y eso es lo que quiero que veamos. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. La tiene clarísima, la tiene absolutamente clara. Ustedes pueden decir que ustedes son Lili, enviada, embajadora, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por el Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Ariel, enviado, embajador, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. ¿Quién murió por vos? ¿Una institución? ¿Quién murió por vos? ¿Algún hombre? ¿Quién murió por vos? Laura, Ricardo, enviados, Nancy, yo, Marina, Sofía. Así que, perdón, los fariseos hablaban de un evangelio 75% Jesús, 25% ley. El evangelio de Dios es 100% Jesús. ¿Cuánto de ley? Cero. Cero. ¿Cuánto de obras? Cero. Pero este evangelio, si nosotros entendemos que Pablo estaba sentando las bases del evangelio en Galacia, con los Gálatas, si él permitía que este evangelio se diluyera con algo más, se perturbara con algo más, vos y yo hubiéramos recibido un evangelio trucho. Sabemos que no, que Dios hubiera hecho otra cosa, ¿no? Pero es para pensar por qué Pablo se pone tan enérgico, por qué Pablo es tan duro, porque se iba a sentar las bases del evangelio en esta primera región, sobre todo en los gentiles. Entonces, como el evangelio estaba en peligro, Pablo defiende su apostolado y al defender su apostolado hace una defensa del evangelio. Porque en la persona de Pablo el evangelio se puede ver. Y eso es lo que les quiero invitar a ver. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí
no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Alguna vez, me imagino que en algún lado ustedes han escuchado a alguien hablando por teléfono? ¿No? Ustedes no están en la conversación, escuchan solo una vía de la comunicación. Pero ¿pueden imaginarse lo que está diciendo el otro del otro lado? A veces es fácil. A veces es fácil decir, bueno, le está preguntando esto, por eso te está contestando esto. Aunque no estemos escuchando a la otra persona, podemos intuir cuál es la conversación solo escuchando una vía o una parte. Entonces Pablo, cuando está escribiendo a los Gálatas, podemos de alguna manera escuchar la otra parte, lo que se estaba diciendo, lo que esta gente dijo, porque Pablo está contestando. Yo no recibí el evangelio de ningún hombre. Porque esta gente diría, bueno, Pablo, ¿de dónde lo recibió? Si no estuvo con Jesús, no salió de los apóstoles, ¿de dónde lo recibió? Él dice que estuvo con Jesús. Él dice, pero yo vengo de parte de Jacobo, medio hermano de Jesús. Entonces vos decís, este viene de la central. A ver qué dice. Y Pablo te está dando un mensaje, pero no es completo. Entonces los Gálatas pararon el oído. Pero entonces ahora Pablo dice, no, mire muchachos, yo no lo recibí ni de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Pablo y su pasado. Ahora sí, un poco de lectura no nos va a venir mal. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, dice Pablo, en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso. Acuérdense de lo que vimos de los fariseos, de las tradiciones de mis padres, no de la palabra, no de Dios, de las tradiciones de mis padres. Pero, qué lindos son los peros en la palabra de Dios. Pero cuando agradó a Dios, no cuando yo lo busqué, no cuando me interesé por, a Dios le agradó, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar su Hijo a mí, a revelar su Hijo a mí, no. Revelar su Hijo en mí, dentro de mí. Para que yo le predicase a quienes, a los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran los apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. 14 años. 3 años creo que acá. Bueno, después lo vamos a ver bien. Pablo y su pasado. ¿Viste como en las películas que te ponen el regreso, el origen? Bueno, acá vamos a ver la conversión de Pablo. Yo quiero que presten atención al Evangelio en Pablo. Entonces vamos a encontrar riqueza en esto, si no va a ser tedioso. Saulo, o sea Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Estaba resuelto. ¿Sí? Al sumo, mirá el contacto que tenía Pablo. Al sumo sacerdote fue, a la autoridad máxima del judaísmo, y pidió cartas para poder perseguir a la iglesia. Más, ahí podría también ir un pero, más yendo por el camino. Hay un juego de palabras que a veces es lindo, ¿no? Perseguía
a los de este camino y él yendo por el camino, ¿no? Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta: yo soy Dios. No, soy yo, el Hijo de Dios. No, yo soy Jesús. Mirá cómo se presenta, a quien tú persigues. De ahí en más, Pablo iba a tener una revelación de quién, de Jesús. Hombre, usa su nombre de tierra, Jesús, quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, está difícil patear contra un clavo, ¿no? O darle una patada a un clavo. El clavo en este caso sería el Señor. Y el que está dando patadas es Pablo. Pablo, temblando y temeroso, digo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es conversión. Eso es creencia. Ya creyó en ese Señor que está ahí. ¿Por qué nos damos cuenta que creyó? Porque le dice, primero le dice Señor, y segundo le dice: hago lo que vos quieras. Se convirtió. Entonces el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te va a decir qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, judíos seguramente, fariseos seguramente, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, escucharon lo que se habló, más sin ver a nadie. Hay testigos, entonces, para los fariseos de que Pablo escuchó algo, aunque no lo vieron, pero son testigos. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Se aplica todo lo que aprendimos del Evangelio en la persona de Pablo. La buena noticia de Dios es un regalo, nadie lo puede merecer, y es solamente en Jesús. En la conversión de Pablo se aplica, y están los tres. No se necesita nada más. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Qué lindo, esas conversaciones que... Y el Señor le dijo: levántate y anda a la calle que se llama Derecha. ¿Qué nombre para una calle? Y no, la describía. Claro, se ve que era una calle, no era torcida, era derecha. Y bueno, en la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías, o sea, sos vos, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, muy inteligentemente, dice: Señor, he oído muchas cosas de este tipo, ¿eh? Este señor al que me estás mandando a que ore, yo escuché algo de él. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: tranquilo, Ananías, está todo en control. Andá, porque instrumento escogido me es este. Pablo. ¿Para qué lo escogió? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, lo que entendemos acá
es una persona que está viendo en lo natural, Ananías, y el Señor que escoge lo que a él se le antoja. Escogió a Pablo. Es soberano. Este va a ser mi instrumento. Fue entonces Ananías, muy obediente, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, hermano le dice de una vez, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es una experiencia fuerte. Una persona que no veía y ahora ve. No estamos hablando solamente en lo natural, estamos hablando en lo espiritual. La luz del Señor le fritó la retina porque le cayeron escamas. Quiere decir que tuvo una vista nueva. La otra ya no le servía, ¿no? Y se quedó con algunos en Damasco. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poder. Esta es otra versión, perdón. Acá estamos en Hechos 9 y acá vemos otra versión del mismo hecho. O sea, que cuando Pablo cuenta la primera vez, cuenta algunos detalles y acá cuenta otros. No quiere decir que se contradigan, sino que está contando. Y Lucas, que está registrando, registra ahora algunas otras cosas. Si ocupado en esto iba yo a Damasco, mismo evento, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, no era medianoche como que la luz pudo haber sido mediodía, le está hablando al rey. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Sobrepasaba el resplandor del sol del mediodía. Te invito a que salgas hoy a las 12 si hay sol y mires el sol. La luz de Jesús sobrepasaba ese resplandor, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas con el aguijón. Contra el aguijón. Y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esta parte no estaba antes, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, así como yo te los abrí a vos. Eso lo agrega Eduardo. Para que se conviertan de las tinieblas a esta luz que has visto hoy. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Acá ya Pablo es apóstol. No importa si le dan las credenciales, no importa si vos lo crees, no importa si vos... Acá ya es un enviado con un mensaje, acá ya es un embajador de lo que el Señor le está diciendo, yo te voy a enviar para esto. Ya se convierte en un apóstol, no enviado por Pedro, no enviado por Jacobo ni por Juan, no por hombres, sino por Jesús mismo. El retorno a Gálatas. Ya vimos un poquito la parte de la conversión, Pablo. Volvemos a Gálatas. Hicimos como un paréntesis, cerramos el paréntesis
Después de pasado 3 años, dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Este es el primer encuentro que tiene Pablo con Pedro. Va a ser importante saber porque después van a tener no un encuentro, un encontronazo. Pero este es el primer encuentro con Pedro. Y permanecí con él 15 días. ¿Con quién? Con Pedro. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y estuvo ahí 14 años. Y no era conocido, o sea, en su persona no lo conocían en las iglesias de Judea. No había Facebook. No había Facebook, no había Instagram, no lo conocían, que eran en Cristo. Solamente, miren lo que decían, el murmullo en las iglesias. Oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. A veces en las iglesias pasa esto, ¿viste que se convirtió Stallone? ¿Viste que, no sé, fulano de tal que es famoso ahora predica a Jesús? A veces se habla eso de alguien famoso que se convirtió. Me imagino que era algo parecido. Pero glorificaban a Dios en la persona de Pablo. Vamos a hacer un rápido repaso para ver si queda en nuestras mentes. La vida de Pablo. Nace en Damasco de Tarso. Es instruido bajo Gamaliel. Persigue a la iglesia. Es el que está autorizando la muerte de Esteban por medio de que lo apedrearan. Cuando va de Jerusalén a Damasco es la conversión. Se le aparece el Señor, lo que acabamos de leer. Pablo después predica en Damasco y los judíos ya empiezan a querer matarlo, lo sacan en una cesta de la ciudad. Pablo en Arabia, está un tiempo en Arabia y vuelve a Damasco. Y acá viaja a Jerusalén, nadie lo quería ver, entonces lo agarra Bernabé y lo lleva y lo presenta, ¿sí?, a los apóstoles. Dice, este hombre está convertido. Me imagino el susto que tendrían, ¿no? Regresa a Tarso y empieza a haber un movimiento importante en una ciudad que se llama Antioquía. Gentiles se empiezan a convertir, hay un movimiento del Espíritu Santo. Entonces Bernabé dice, voy a ir a buscar y lo voy a llevar a Antioquía a Pablo. Lo va a buscar y lo lleva a Antioquía y se congregan en Antioquía los dos. Desde Antioquía lo envían a Jerusalén a llevar ayuda monetaria. Jerusalén estaba bajo una gran hambruna. Y ahí vuelven a Antioquía y son enviados al primer viaje misionero, que fue el que estudiamos, toda Galacia, vimos todas las ciudades. Pablo y Bernabé pasan por Chipre, ¿se acuerdan? El mago queda ciego, el procónsul queda creyente, después pasan a Antioquía de Pisidia, Pablo predica en la sinagoga, los echan, sigue el camino, en Iconio los dicen los van a matar, se escapan, en Listra sanan a alguien que estaba lisiado desde nacimiento, los confunden con Mercurio, Júpiter. En Listra lo apedrean a Pablo y lo sacan de la ciudad arrastrado, ya pensaban que estaba muerto, o probablemente estaba muerto. Después de eso, Pablo y Bernabé, después de Listra, van a Derbe y regresan a Antioquía, regresan a la iglesia que los envió por las ciudades, ¿sí?, animando a los creyentes que habían creído. Y acá viene un tema que se los dejo a su entera discreción. Después de que vuelven a Antioquía, algunos dicen que empieza el concilio en Jerusalén. Después Pablo confronta a Pedro en Antioquía y después escribe la carta a los Gálatas. Ese es un orden y no me voy a poner en contra de eso, pero también hay otro orden posible.
que primero haya sido la carta a los Gálatas, que después haya sido que Pablo confronta a Pedro y que el concilio de Jerusalén estuviera ahí cerquita. También puede ser ese el orden. Entonces, no nos vamos a poner muy dogmáticos con esto, ni nos vamos a perder en esto. Lo único bueno es que sabemos que tenemos la carta a los Gálatas. Y que después que estudiemos la carta a los Gálatas, veremos lo que pasó en el concilio y bueno, después de eso cambiaremos de tema o a ver dónde nos manda el Señor. Pero por ahora lo que tenemos es esto. Entonces, rumbo firme.